Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión número 17, en la cual vamos a seguir tocando el tema número 9, y a nombre del Colegio de Empresarios, espero que sea de total conocimiento para ustedes y provecho. Vamos a pasar a ver la primera diapositiva, en la cual recordemos el temario que estamos tocando, contrato de comodato, arrendamiento y subarrendamiento. La sesión pasada hablamos algunos aspectos fundamentales sobre el arrendamiento, qué es lo que sucede en caso de que exista un siniestro por caso fortuito, quiénes se harán cargo de los pagos y daños, y veremos que justamente cuando hay un caso fortuito de incendio, pues obviamente ahí hice alguna manifestación respecto al desacuerdo que hay de estar teniendo que pagar algunos gastos que obviamente no nos corresponderían si hubo un incendio en el cual existen varias personas que arrendan el inmueble, pues todas tienen que participar del pago y esto no se encuentra muy bien desde mi perspectiva. Pero bueno, cada persona tendrá su opinión y lo importante aquí es de que podamos compartir esos puntos de vista y plasmarlos en la actividad que se va a dejar para esta sesión. Ahora bien, vamos a pasar a ver qué pasa con las fincas rústicas. Pensaremos, bueno, una finca rústica es aquella que se encuentra en el campo, sí es una que se encuentra en el campo o en tierras de cultivo o alguna otra que no se encuentra en la zona conurbada o que no tiene los fines para casa habitación exclusivamente. Puede ser una granja, puede ser un rancho, puede ser un invernadero junto con una finca, y de esta manera vamos a ver cómo es que señala nuestro Código Civil para el Distrito Federal, cuáles son las características que debe de haber. Recordemos que México es riquísimo en una serie de fincas rústicas, no solamente urbanas, y en ellas se elaboran diversas actividades y viene desde los ancestros. ¿Por qué? Porque originalmente México era un pueblo agrícola y de tal manera que la motivación principal es que era la fuente principal de economía en ese entonces de nuestro país. Estamos hablando que en 1828, cuando Plutarco Elías Calles promueve este Código Civil para el Distrito Federal y a su vez se aplica en toda la República Mexicana a nivel federal, pues estamos conscientes que en ese momento la situación económica del país era totalmente diferente. No había salida esa migración constante de personas dedicadas a los cultivos hacia el extranjero para obtener un mejor nivel de vida. La situación ha cambiado bastante, sin embargo, se aplica para aquellos casos que existan las condiciones pertinentes. Uno de los aspectos fundamentales a tratar es el pago de renta de acuerdo al convenio que se haya tratado. Es decir, si yo voy a rentar un rancho, ¿cuándo tengo que pagar la renta? Bueno, la voy a pagar en el tiempo que hayamos convenido y si fue por escrito, pero si no hubo un escrito, ya lo señalamos también, ¿qué sucede? Bueno, será en el semestre vencido, cada 6 meses, porque recordemos que existen algunos productos, sobre todo en la siembra y la cosecha, que después de algunos meses dan sus frutos. Por tal motivo, bueno, el legislador en su momento lo que quiso dar a entender es que durante esos 6 meses se puede recolectar la cosecha y no se verían las pérdidas del arrendatario tan visibles en caso de que el arrendador le exigiera la entrega de esa finca. Otro de los puntos es que el arrendatario no tiene derecho a la rebaja de la renta cuando la tierra sea estéril o en caso de menos de los frutos que estaban previstos. Esto es, el arrendatario puede arrendar una finca y piensa que tal vez la producción que va a tener durante ese año será X número de toneladas sobre un fruto en especial. Pero resulta que a lo mejor las condiciones climáticas o la tierra no tenía los suficientes nutrientes para arrojar esa tonelada que esperaba. Al no hacerlo de esta manera, lo único que está ocasionando es que, bueno, no es una excusa para que deje de pagar la renta o es una excusa para la rescisión del contrato. Simple y sencillamente, pues son los riesgos que se corren al rentar una tierra para la siembra. También en caso de que los frutos sean menos de la mitad, o sea, una cosecha que a lo mejor vamos a poner un número, por ejemplo, esperamos unas 50 toneladas de determinado producto y de estas 50 toneladas a lo mejor nos dan 15, menos de la mitad.
Si son menos de la mitad, solamente en este caso se podrá rebajar en su momento la renta si así lo convienen las partes, o en su momento si existen alguna pérdida por algún caso fortuito, menos de la mitad de la cosecha, por ejemplo, pues en los tiempos de huracanes, las inundaciones, sobre todo que azotan algunos estados costeros, los cuales vemos que se inundan por completo, y se inundan no solamente unos días, hasta semanas o meses llegan a estar inundados y se pierden por completo. De tal manera que en esos casos se puede convenir entre el arrendador y el arrendatario, pues que se exima a lo mejor del pago de la renta o solamente una proporción. Ahí hay que checar perfectamente bien si se hizo de palabra o por escrito. Recordemos que los contratos de arrendamiento, como la mayoría de los contratos en nuestro país, en sus orígenes se llevaban de palabra, y algunos estados de la República atienden a la palabra de la persona que la está dando. Y si no, bueno, trae como consecuencia una sanción moral o una sanción social. Es decir, que el honor de esta persona se pone en juego y a su vez, bueno, es mal visto y ya no se le da oportunidad de seguir trabajando o de seguir sembrando alguna otra tierra de otra persona. Recuerden que nosotros habíamos señalado que era el caso fortuito. Y bueno, hablábamos de los incendios, terremotos, pero el artículo 2455 de nuestro Código Civil para el Distrito Federal señala a qué se debe de entender como un caso fortuito. Dice, entiéndase por casos fortuitos, extraordinarios, el incendio, guerra, peste, inundación insólita, langosta, terremoto u otro acontecimiento igualmente desacostumbrado y que los contratantes no hayan podido razonablemente prever. Es bien sabido que a lo mejor existe una serie de plagas que pueden atacar determinadas cosechas y en determinadas épocas, los frutos sobre todo. En nuestro país, hacia el sureste, existe un control específico de plagas, sobre todo porque pues, las plagas no tienen fronteras, no respetan fronteras, pueden pasar de un estado a otro y afectar directamente toda la cosecha de un país. De tal manera que el gobierno federal instruye una serie de organizaciones, ya sea civiles u organizaciones privadas, organizaciones paraestatales, las cuales se dedican al cultivo y a la crianza de algunas especies de insectos o de larvas para que a su vez estas copulen con la de su misma especie y queden infértiles. Tal es el caso de una mosca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, cuando existe a lo mejor el latente peligro de que una plaga esté invadiendo algún otro estado, no hablamos de nuestro país, si algún otro país está invadiendo, bueno, tendrá que tomar como una medida federal las medidas necesarias para evitar que se acaben los frutos, que se acaben las cosechas y que esta plaga entre al país. Y para ello se apoya de instituciones universitarias o instituciones como el Politécnico Nacional para poder saber cuáles son las soluciones biológicas que le puede dar para en un momento dado que esta plaga no avance y se vea deteriorado. Sin embargo, esto también tiene que ser considerado al momento de celebrar el arrendamiento. ¿Por qué? Pues porque si nosotros sabemos que existe el peligro constante o latente de que una plaga pueda invadir y aún así nosotros queremos arrendar y correr ese riesgo sobre esa tierra, bueno, se tiene que estipular perfectamente bien. Para ello es importante aquellas fracciones rústicas, aquellos predios rústicos, tener que acudir a Zagarpa para poder intervenir o aquellas instituciones agrarias que se dediquen al cuidado y control de pestes o control de plagas para que en un momento dado veamos en qué condiciones se pudiese encontrar, en qué época del año y de esa manera tengamos la certeza de celebrar nuestro contrato de arrendamiento. Entonces, inundación insólita, sigue diciendo, langosta, terremoto u otro acontecimiento igualmente desacostumbrado y que los contratantes no hayan podido razonablemente prever. Es decir, si tomamos las medidas necesarias como acudir para el país a Zagarpa y señalamos que efectivamente a lo mejor el sureste está padeciendo sobre problemas con la mosca del Mediterráneo, bueno, entonces ya sabemos las consecuencias que puede traer el hecho de poder cosechar algunos frutos determinados en una época del año, como la es en el verano.
Otro de los puntos importantes sobre este arrendamiento de fincas es que en el último año en que permanezca el arrendatario debe permitir al dueño o sucesor que barbechen las tierras. Esto a lo mejor para las personas que nos encontramos en la ciudad, pues nunca lo vemos, ¿no? Porque no es, las actividades económicas que se realizan, nada que tienen que ver con la agricultura, pero sí existen aún en las zonas conurbadas al Distrito Federal y en los estados de la República, que pues hemos visto cómo se barbechan, es decir, cómo se hacen los surcos, cómo se empieza a limpiar la tierra para prepararse al año siguiente o la temporada siguiente para la siembra. Entonces, si nos rentaron a nosotros una tierra y esta tierra nosotros en su momento sabemos que ya no vamos a rentar para el año siguiente o para el próximo semestre, tenemos que permitir a este sucesor o al dueño que llegue y barbeche la tierra para que la siga preparando, de tal manera que pueda utilizar también los instrumentos que se encuentran de labrado, también las fincas preparadas para este particular, las construcciones y única y exclusivamente para que lleve a cabo esta labor. ¿Por qué? Porque entonces, si esperaría hasta que se terminara el contrato, pues llevaría tiempo en la preparación de la tierra, en el uso de esos utensilios de labrado y simple y sencillamente no se llegaría al objetivo, ¿cuál es? La siembra y la cosecha de los productos predestinados para tal efecto. Sigue diciendo, y el uso de edificios e instalaciones necesarias para la cosecha del año siguiente, solo en el tiempo que sea indispensable para tal fin. Ya lo habíamos señalado, no se puede quedar, ¿sabes qué? Bueno, ¿tu contrato cuándo termina? Pues en 2 meses. Como termina en 2 meses, pues yo voy a empezar a preparar la tierra y pues ya me quedo 2, 3 meses, 4 meses y así sucesivamente. Entonces, a lo mejor habría una laguna ahí. Entonces, la intención es de que el legislador pues tome en cuenta estas modalidades y también se pueden en un momento dado cambiar si las partes así lo han convenido. Terminado el arrendamiento, el arrendatario tiene derecho para recoger los frutos de la cosecha y de esta manera terminar el contrato. ¿Qué sucede aquí? Bueno, es algo muy sencillo. Si en un momento dado nuestro contrato está señalado para un tiempo determinado en un mes, pongámosle septiembre, hasta ahí se acaba nuestro contrato. Sin embargo, se va a cosechar a principios de octubre algún fruto. Tengo la oportunidad de recoger mi cosecha y entonces en ese momento daremos por concluido en todas y cada una de sus partes este contrato. Porque si bien es cierto que los productos naturales tienen una temporada para sembrarse y otra para cosecharse, también es cierto que la naturaleza no la podemos nosotros predestinar, ni tampoco podemos saber si efectivamente en qué día y a qué hora se pueden cosechar algunos productos, sobre todo en un campo abierto. Si estuviésemos en un invernadero, bueno, podríamos en algún momento calcular el tiempo y aún así no es tan predecible. ¿Por qué? Porque es un hecho natural. Vamos a hablar sobre el arrendamiento de bienes muebles. Recordemos que los bienes muebles incluyen todos aquellos objetos que no están arraigados a la tierra, no están arraigados al suelo, ni que tampoco sus cimientos se encuentran pegados o de alguna manera incorporados a la tierra o al suelo. Entonces, todo aquello que no sea así, estamos hablando de un bien mueble. También se incluyen dentro de los bienes muebles los semimovientes, que son los animales que por su propio pie se mueven, pero pues no podemos señalarlo como un bien inmueble porque no está arraigado directamente al suelo. Entonces, ¿cuál es el tiempo que va a durar un contrato de este tipo? Bueno, duración según contrato o el arrendamiento, el arrendatario puede volverlo cuando quiera o el arrendador exigirlo 5 días después. Si no celebramos nosotros un contrato por escrito y, bueno, voy a pagar una renta quizás por el uso de este lugar, y si estoy pagando una renta por el uso de este lugar, pues estamos hablando que es un bien inmueble en su totalidad. Pero si yo solamente quiero hacer uso de este escritorio, de la computadora, de la bandera, de los libros que se encuentran al final, pues única y exclusivamente lo que tengo que hacer es efectivamente celebrar un contrato y especificar, lo vamos a ver más adelante, que únicamente quiero ocupar estos objetos. Estos objetos me los van a rentar para el fin que es en este momento poder dar una sesión.
de tal manera que si, ¿qué tiempo voy a darlo? ¿Me van a dar en arrendamiento estos bienes? Bueno, el tiempo que me los van a dar es a voluntad de las partes, pero el propietario o el arrendador de estos bienes en 5 días me puede solicitar en su momento la devolución. Es importante señalar esto. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que pues por el hecho de no señalar el tiempo, pues me lo puedo quedar a lo mejor 1 año, 2 años, 3 años. Hay que solicitar la devolución si nosotros estamos arrendando el bien y bueno, también tener la responsabilidad si somos arrendatario de que en ese término de los 5 días lo podemos entregar si no hay un término establecido en un contrato por escrito. La renta se paga al vencimiento de cada plazo estipulado, meses, semanas, días, salvo convenio en contrario. Es decir, se termina la semana en que yo voy a usar un bien y a la semana pago. Si se termina en un mes, después de usarlo, pago. Cosa contraria a lo que en algunos momentos se lleva a cabo cuando dejamos nosotros nuestro voucher abierto de alguna tarjeta y alguna arrendadora de vehículos, que es una de las fotografías que se acompañan en esta exposición, lo que hacen quizás es cobrarnos día por día y a lo mejor por adelantado. Una forma en la que garantizan estas es este voucher abierto, porque en el momento en que no, simple y sencillamente nosotros no paguemos, pues lo llenan y pasan la tarjeta y bueno, ahí tenemos los cargos, ¿no? En nuestro estado de cuenta. El siguiente párrafo señala, si la renta fue por periodos, se pagará el periodo usado y es por tiempo fijo y el arrendador devuelve el bien, pagará completo. ¿Eso qué quiere decir? Si yo única y exclusivamente dije en el periodo de enero a marzo, en ese periodo de enero a marzo, yo voy a pagar. Pero si fue por un tiempo fijo, dije de enero a junio, o sea, de enero a junio está corriendo, es un tiempo establecido, así lo señalamos, entonces, bueno, tengo que pagar, si lo entrego a lo mejor en mayo, pues qué pena, de todas maneras tengo que pagar hasta junio. Y si lo entrego nada más 10 o 20 días después de haber celebrado ese contrato, pues de todas maneras lo tengo que pagar. ¿Por qué? Porque fue por un tiempo fijo. Entonces hay que ver muy bien y hay que poner muchísima atención si es que un contrato se lleva a tiempo fijo o por plazos señalados o única y exclusivamente por alguna semana, 2 semanas, un mes. Hay que ver muy bien esa cláusula, porque pareciera una confusión, pero nos pueden exigir el pago y quizás el resarcimiento de daños y perjuicios y quizás a lo mejor un interés. En esta fotografía he querido ilustrar qué es lo que pasa con un hecho o un caso fortuito. En un incendio, en un estacionamiento, nosotros estamos viendo varios vehículos que se encuentran quemados y bueno, pareciera que no solamente uno de ellos fue el que tuvo estos daños, sino hay varios vehículos que están prácticamente irreconocibles y en cenizas. El arrendatario se obliga a pagar las pequeñas composturas o hacerlas y que exija para su uso la cosa. Si un vehículo necesita en su momento para poder circular que le ponga gasolina, pues se la tengo que poner. Si en algún momento me señala por el mismo uso que le doy que tengo que ponerle aceite o agua, pues bueno, se lo tengo que poner, o líquido de frenos. Las mujeres no deberíamos saber mucho de estas cosas, sin embargo, bueno, lo básico lo tenemos que saber, el aire para las llantas, etcétera. Entonces, esas pequeñas composturas o estas pequeñas elementos que necesita para su funcionamiento, pues lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque de esa manera está contemplado en la legislación. Si nos prestan un bien y para su buen funcionamiento, si en este momento lo que necesita esta computadora es el uso de alguna pila en especial, bueno, pues se la vamos a tener que poner y el uso de energía voy a tener que pagar la energía eléctrica para que esté funcionando, si no, pues definitivamente no puede funcionar. Perdón. El arrendatario siempre responderá de los daños de la cosa arrendada, siempre y cuando acredite que el daño fue sin culpa. Ya dijimos que la culpa es no prever lo previsible. Yo no pude prever lo que podría suceder. Ahí hablamos de culpa, cosa diferente al dolo. Si como acredite que el uso que le dio se encontraba dentro de lo estipulado. Es decir, si yo voy a arrendar un vehículo y este vehículo señalo que es únicamente para el transporte, pero lo ocupo a lo mejor de mudanza.
Entonces, en este vehículo compacto, que quizás fue la tarifa más económica, pues lo que hago simplemente es subir todas mis cosas, subo mi cama, en la parte de arriba la estufa, y bueno, como sea, empiezo a llenarlo, una vez doy un viaje, 2 viajes, 3 viajes, y llega un momento que se rompen quizás las vestiduras, o se abolla el techo, o a lo mejor hay algún problema ahí con la suspensión. ¿Y qué es lo que va a suceder? Bueno, que yo soy responsable de cubrir esos daños. ¿Por qué? Porque me lo prestaron para las condiciones que fueron especificadas. Caso contrario, si en un momento dado el mismo vehículo del que estamos hablando yo lo ocupé únicamente para transportarme de un lugar al otro y de repente se descompone la dirección, pues simple y sencillamente no es imputable a mí. ¿Por qué? Porque lo ocupé única y exclusivamente para el bien que estaba. Y de repente abro la puerta y ¡pum!, se cae la puerta, ¿no? Y me acerco hacia el cofre y bueno, se caen quizás los faros. Nosotros hemos visto a lo mejor alguna peliculilla con esta temática, pero puede ser. Y me recargo en la defensa y de repente, rájatela, se cae, ¿no? Entonces, bueno, simple y sencillamente ahí hay un vicio oculto que el arrendador no nos había señalado. En la siguiente diapositiva, el arrendamiento de animales. Este es un tema muy peculiar, porque atenderá principalmente a la voluntad de las partes, a las costumbres que se tengan en un lugar determinado. ¿Cómo la gente que a lo mejor vivimos en la ciudad decimos, ¿cómo podemos arrendar un animal? Bueno, en las poblaciones que se encuentran dedicadas a la siembra, a la cosecha o al transporte, o que no existen a lo mejor de manera continua o pasan de manera continua el transporte público, bueno, nosotros en la ciudad salimos y encontramos cualquier transporte público y nos podemos transportar a determinado lugar, pero en algunas otras zonas pues no es así. Entonces se necesitan animales ya sea para su transporte, para la carga, para el uso de la siembra, para el cuidado de algunos otros animales como los perros ovejeros y bueno, determinados animales que cumplen funciones en el campo. Y señala una de las características importantes. El arrendatario está obligado a darle de comer y beber, así como curarle las enfermedades ligeras sin cobrarle al dueño. O sea, si es un tragón ese animal, pues ni modo, les va a salir más caro, porque le van a tener que dar su paca, su alimento, su cebada, el maíz, lo que sea, lo que coma y según el menú a lo que se ha acostumbrado, y bueno, tendrá que comer y beber. Aquel que conoce animales sabe perfectamente bien, hablando de los caballos, que si nosotros después de haber corrido un caballo le damos agua, pues lo único que vamos a ocasionar es que le venga un cólico y quizás se muera. O en su momento, si no lo secamos y no lo protegemos y lo dejamos a la intemperie después de haber corrido un animal, pues lo único que va a suceder es que se puede morir. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Algo también importante que llama la atención es que los frutos del animal son del dueño. Hablamos de frutos como las crías, ¿de acuerdo? Entonces, no de alguna otra cosa. Oh, pues sabe que este es fruto de su animal y pues ya se lo traigo y huele muy feo. No es así. O sea, hablamos únicamente de estas crías que pudiese tener ese animal. Y bueno, a lo mejor me rentan una vaca, ¿no? Una vaca lechera, que todas era la mejor. Y de repente, pues me doy cuenta que va a parir. Entonces va a parir un novillo y bueno, tengo que llamar al veterinario y yo a lo mejor digo, pues ya, la hice, ni se dio cuenta el que me la rentó y me la quedé, pues no, definitivamente le tenemos que hacer saber y devolver ese fruto al arrendador. Y aquí el punto que hablábamos en su inicio, si muere el animal, será entregado los despojos al dueño si se facilita el transporte. ¿Cuánto pesa una vaca? O sea, ¿cuántos kilos? 750 kilos aproximadamente llega a pesar una vaca. Si se muere la vaca porque empezó a inflarse, y esto es muy común, que a lo mejor una vaca se empiece a inflar y de repente revienta textualmente, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me voy a llevar 750 kilos jalando la vaca? Pues ni de una pata, entonces ahí ya no se aplicaría, ¿no?
que el que es culpable, el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata. Entonces, ahí aunque le agarre la pata, pues va a ser imposible que yo me la pueda llevar. Entonces, máxime si nada más ocupé esa vaca para un fin determinado. Ahí sí tenemos que dejar muy, muy claro, sobre todo si es de palabra, pues en qué condiciones puedo transportar este animal. Y ahí hablamos de una vaca, pero si fueran 20, 30, 50 vacas, ¿cómo transporto esas vacas que se murieron? O si fuese a lo mejor perros y se mueren los perros, pues tiene que ser rápido, porque además de que entran en descomposición muy rápido, pues obviamente ¿cómo voy y se los llevo? Sí puede, sí está obligado siempre y cuando dentro de sus posibilidades esté. Pero llama mucho la atención esta parte, ¿no? Del despojo. O sea, del cómo que aún estando el cadáver, pues ya lo recojo y se lo llevo. Entonces, si se lo lleva, bueno, o sea, no hay absolutamente mayor problema. Y esto trae a mi memoria, en una ocasión me contó un mercadólogo, ya saben, ¿no? Cómo son muy, muy inteligentes y a todo le buscan. Entonces, que había comprado en una ocasión un burro y resulta que paga por el burro. Y al momento de pagar por el burro, pues este mercadólogo dice, no, con este burro voy a hacer mis actividades, etcétera, hablando justamente de este arrendamiento de animales. Y cuando va a recogerlo, pues se murió. Entonces, pues ahora va y recoge, ¿sabe qué? Démelo muerto. Va y lo recoge muerto. Al momento de recogerlo muerto, dice, pues ¿qué va a hacer con un animal muerto? Yo también preguntaría aquí, ¿qué hacemos con un animal muerto? Pues fácil. Dijo, no, lo voy a rifar. ¿Lo va a rifar? Sí, y efectivamente, tiempo después se lo encuentra a este mercadólogo y le dice, oiga, licenciado el mercado, ¿cómo está usted? Bien, ¿qué pasó con su burro? Fíjese que me fue muy bien, gané 300 veces el precio. ¿Cómo que ganó 300 veces el precio? Sí, porque vendí los boletos y lo rifé. Oiga, ¿y no le reclamaron? Pues solamente el que se lo ganó, le regresé su dinero. Y efectivamente, solamente el que había ganado, pues así pasa, ¿no? Con ese tipo de arrendamiento de animales. Cuando se arrendan 2 o más animales para un trabajo como la yunta y uno se muere, se rescinde el contrato. Pues sí, porque ya no sirven. Si tenemos ahí, ejemplificamos una yunta, bueno, si uno, el de la derecha o el de la izquierda se muere, pues ¿cómo voy a usarlo para los fines que tengo predestinados? Y vamos a pensar tiempo atrás en una carreta. Si estaba jalada, tirada, se llama, ¿no? Estaba tirada por unos 8 caballos y se mueren los 4 de la izquierda, pues todavía podría jalarse, ¿no? Pero de todas maneras, si fuese en momento dado, se rescinde el contrato, cuando son 2 únicamente. Si se renta un predio rústico con animales, el arrendatario tendrá los mismos derechos y obligaciones que el usufructuario. Recordemos nosotros que el usufructo es también es un derecho que se pudiese tener para el uso y disfrute de un bien determinado. Eso se llama usufructo. Uso y disfruto un bien. ¿Usufructuarios quiénes son? Bueno, seguramente ahora que me estás viendo, si volteas a tu alrededor y ves a tu mamá, tu papá, tu abuelita, al vecino, al cuñado, al metido, ese es usufructuario. Claro, obviamente entendiendo que sea tu casa y que tú hayas pagado por todo. Y si tú pones tu casa, te casas y llega tu suegra a vivir unas lindas vacaciones de unos 15 años, pues usufructuario también será tu suegra. Usa y disfruta todo lo que se encuentra en ese bien inmueble. Entonces, es un usufructuario. Yo en este momento hago uso y disfrute de esas instalaciones. Puedo recargarme quizás en este escritorio, puedo utilizar la computadora, puedo disfrutar de esta aula y de tal manera que pues es sumamente sencillo, porque estoy disfrutando sin que exista otra obligación en este momento, por este ejemplo. Pero, ¿qué va a pasar? La ley establece muy bien que las personas que tienen el uso y disfrute tienen la obligación de cuidarlas, tienen la obligación de restituirlas. Así que si tu suegra en algún momento pues rompe algo, pues te lo tiene que pagar y si no, pues se lo notas en el hielo y nada pasa. Al fin y al cabo es la mamá de tu ser amado. Y, en fin, tendrá los mismos derechos que el usufructuario sin que deba de dar fianza. Única y exclusivamente por lo que hace a los animales, pues no dan fianza.
Pero también nuestros familiares no dan fianza. Yo no le pido fianza a mi suegra para que esté ahí viviendo, ni tampoco le pido fianza a mis primos o a un huésped que llegase a estar ahí. Ah, ¿sabe qué? Deme usted la fianza. Por lo que llegase a suceder, por el uso del agua, por acostarse en mi cama, por ensuciar mis sábanas, por estar usando la sala, los utensilios, extiéndase una fianza. Definitivamente no lo hacemos. Entonces estamos acostumbrados a tener uso y disfrute de algunos bienes. Y en caso de los animales, no tenemos que dar fianza alguna. Aunque sea un ganado sumamente caro, aunque sea un ganado sumamente especial, pues la ley establece eso, salvo pacto en contrario. Arrendamientos por tiempo indeterminado. Bueno, ¿cuáles son estos? Cuando se hayan celebrado de esta manera, se terminará el contrato a voluntad de las partes. Esto es, yo no celebré un tiempo determinado para celebrar un contrato. Entonces, como no estoy celebrando un tiempo determinado, ¿qué es lo que va a suceder? Pues simple y sencillamente que ya no la necesito, la puedo entregar. No existe mi responsabilidad de tenerlo en caso del arrendatario, de tenerlo más tiempo. ¿Por qué? Pues porque simplemente ya cumplió con las expectativas y los fines para los que fue creado. No hay necesidad de más. Entregar por escrito la devolución con 30 días de anticipación si el predio es urbano o un año si es rústico, de comercio y de industria. Entregar por escrito la devolución. Vamos a pasar al pizarrón para anotar algunos puntos sumamente importantes en los que tiene que basarse este escrito para hacer la devolución de un bien. No quiere decir que se escriban en este orden, simple y sencillamente los tiene que tener.
la fecha que se nos hizo entrega del bien, la descripción correcta del bien. Si nosotros tenemos que este bien tiene una serie de características como número de serie, número de motor, año, modelo, o simple y sencillamente hablamos de a lo mejor un animal de determinada raza, de edad aproximada, si podemos en su momento acompañar una foto, qué mejor, porque así no habrá lugar a dudas. Nombres de los contratantes, uso para el que fue destinado, motivo de la devolución, porque es mi voluntad devolverlo, ya que no lo necesito para los fines para los cuales lo solicité, o he terminado con la labor que le había comentado, o consistente en tal cosa, y así se lo comenté al arrendador. Condiciones en las que se recibió y se devolvió, es decir, yo lo recibí quizás con estas características, si hablamos de un vehículo con abolladura o con un espejo sin un espejo o con rota las vestiduras del asiento trasero, etcétera. Y si hablamos de algún animal, bueno, para aparecer con buenas condiciones, sin que existiera enfermedad o alguna de las circunstancias que pudiesen poner en evidencia que el animal se encontraba mal. Precio convenido como pago de renta, conviniéndose a esto o el pago de tal cantidad. Y la leyenda, este contrato no tiene fijado el término o el plazo para su devolución, término, plazo o fecha. Este contrato no tiene determinado plazo, término o fecha para su devolución, por lo que se hace la entrega en este momento. Es importante que se firme por duplicado y poner un duplicado, obviamente uno de los originales para el arrendador y otro para el arrendatario. ¿Por qué? Porque si en su momento nosotros no celebramos un contrato que estipulara perfectamente bien lo que estamos mencionando, con esto acreditamos esa relación que existía para evitar en su momento que hubiese una denuncia de carácter penal por robo, o en su momento también otro ilícito penal que es encubrimiento por receptación aquí en el Distrito Federal. Es decir, tengo una cosa que no me pertenece. Como fue de palabra, puede existir ese problema. Voy a pasar a borrar. ¿Qué pasa si se niega el arrendatario a firmarnos este documento? Bueno, tenemos dos opciones, la primera y la segunda. La primera, tener que enviarle este mismo documento por correo certificado o paquetería, mensajería, para que nosotros tengamos el acuse de recibo tal cual. Y si no, bueno, solicitar en un momento dado, asentar en la parte de abajo, este documento fue negado a recibirlo el señor Perenganito de tal, y por lo que firman dos testigos de que efectivamente testigos de asistencia, los cuales presenciaron la negativa de hacerlo. Podemos hacerlo, ¿por qué? Porque en caso de que exista alguna controversia, esos testigos que firmaron los podemos llamar a juicio y ellos dirán, sí, efectivamente, el señor le rentó, hicimos la entrega en ese momento, llegamos, nos apersonamos, nos identificamos y este hombre simplemente me dijo, pues yo no te firmo nada, a mí no me das ningún papel y dame mis cosas y se acabó. Porque ya hice una denuncia o levanté un acta o ya te demandé, etcétera, para que en su momento pueda existir esta parte. Es un documento unilateral. Lo ideal es de que ambas partes puedan recibir y firmarlo, pero si no, bueno, cualquiera de esas dos opciones, de todas maneras, no nos quita el hecho de que puede existir una demanda. Sí, es verdad, una demanda puede venir a nosotros por cualquier circunstancia. Otra cosa es que ganemos o que perdamos. No exime ese derecho que tiene esa tercera persona en demandar, no simplemente nos demanda, pero otra cosa es de que proceda. Entregar por escrito la devolución con 30 días de anticipación si el predio es urbano o un año si es rústico, de comercio o de industria. Y si no sabemos dónde se encuentra ubicado
el arrendador del bien, ¿dónde lo podemos localizar? O sea, ¿y ahora a quién se lo entrego? Aquí está, y aquí me dejó, ya no lo necesito, o me sale más caro seguir en este bien que devolvérselo. Ponemos a disposición ese bien del juez en turno, de un juez civil, para que, o de arrendamiento inmobiliario, dependiendo el lugar y la zona, porque hay estados de la República, los cuales conoce un juez de primera instancia de arrendamiento y también conoce de algunos asuntos en materia civil propiamente dicha, y bueno, podría ser hasta ante esa autoridad. El arrendatario está obligado a poner cédulas en todo el predio y permitir que los que deseen arrendar lo puedan ver en su interior. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, simple y sencillamente, que nosotros, si estamos rentando este predio, vamos a tener que poner estos letreros en todo, o sea, en todo el terreno. No vamos a poner una pequeña notita de estos papelitos que se pueden adherir fácilmente y digan, bueno, pues este se encuentra en renta o el contrato se va a terminar en tal, y lo ponemos y así, ¿no? Y empezamos a ponerlos y del mismo color del que la pared donde vayamos a ponerlo. No, tenemos que poner que sean visibles. ¿Qué hacemos para que no tengamos esta responsabilidad de señalar si efectivamente este letrero, pues yo no sé quién lo puso porque no estaban aquí, y a lo mejor ustedes ponen un letrero de buen tamaño, o sea, un letrero que sea visible? Bueno, pues simple y sencillamente se pueden toman su letrero, se toman una foto y después toman las fotos en los lugares donde se hayan colocado los letreros, y de esta manera poder acreditar que ustedes cumplieron con esta parte que les correspondía. Tenemos que tomar todas las medidas previsibles, porque pareciera que, pues como está escrito, ya lo vamos a hacer. Pero existen tantos conflictos entre las partes, sobre todo en un arrendamiento, que por lo menos llega a destruirse una relación o un contrato que pudimos haber obtenido mayores dividendos. Entonces, sí es muy, muy, muy importante que tomemos en cuenta este tipo de medidas, aunque parecieran exageradas. Vamos a ver las causas por las que puede terminar el arrendamiento. Según el artículo 2483 señala, por haberse cumplido el plazo fijado en el contrato o estar satisfecho según la ley para el objeto que fue arrendado, por convenio expreso. Ya lo expresamos y damos por terminado, adelante. Por nulidad y rescisión o confusión. Son figuras jurídicas que en su momento nosotros vimos que es una rescisión, cuáles son los elementos de la nulidad, o simplemente hay una confusión en cuanto al bien. Yo pensé que me estaban rentando la casa de la esquina y realmente no, era la casa que se encontraba hasta el fondo. Entonces puede haber una confusión. Pérdida o destrucción total de la cosa arrendada por caso fortuito o fuerza mayor, ya lo explicamos muy bien y qué sucede. Por expropiación de la cosa arrendada hecha por causa de utilidad pública, o porque simplemente el gobierno, llámese como se llame en cualquiera de las esferas, lo considere de utilidad pública aunque no lo sea. Bueno, no en este país, ¿no? Si a lo mejor es de algún politiquillo y le caigo mal, pues quizás pueda darse, pero no aquí en México. Cualquier parecido es mera coincidencia. Por evicción de la cosa dada en arrendamiento, ya vimos también la sesión pasada que se refiere a la evicción, y por venta judicial. Si después de terminado el plazo, en este artículo sí quiero ser muy claro porque pareciera su contenido un poquito confuso. Dice, si después de terminado el plazo por el que celebró el arrendamiento, el arrendatario continúa sin oposición en el uso, o sea, yo quiero seguir ocupándolo, y goce del bien arrendado, continuará el arrendamiento por tiempo indeterminado. Entonces, si yo quiero seguir en ese lugar, quiero seguir pagando, estoy cumpliendo la parte que me corresponde, simplemente será por un tiempo indeterminado. O sea, no me pueden sacar ni los puedo sacar. Estando obligado el arrendatario a pagar la renta que corresponda por el tiempo que excede, es obvio. O sea, si yo quiero seguir, pues digo, tengo que seguir pagando la renta. Pudiendo cualquiera de las partes solicitar la terminación del contrato en los términos, y aquí señalan qué artículo, las obligaciones contraídas por un tercero con objeto de garantizar el cumplimiento, cesan al término de plazo determinado, salvo convenio en contrario, o sea, el fiador.
El fiador dice, bueno, mano, te vas a quedar ahí 10 años más, pues seguirá siendo el fiador, ¿de acuerdo? Salvo que exista convenio encontrado. Si nosotros no queremos que esto suceda y única y exclusivamente lo queremos hacer por un año, tendremos que checar la legislación que corresponde al Estado y renunciar mutuamente a lo dispuesto por el artículo 2487 para el caso del Distrito Federal y el numeral que le corresponda para alguno de la República Mexicana. Entonces, recuerden, si sigo pagando la renta y no tengo firmado un contrato que estipule única y exclusivamente ese tiempo determinado, pues puedo continuar ahí. Rescisión del contrato por parte del arrendador. El arrendador, pues porque no le pagan la renta, uno, por usarse la cosa, para otra disposición, pues simplemente que su naturaleza no era. Hablamos de los narcolaboratorios y mi kinder y mi fondita y demás cuando es de una casa habitación. Por el subarriendo de la cosa, en contravención a lo dispuesto en el contrato, o que simplemente no existe el consentimiento del arrendador. Oiga, señor, como que usted ya metió aquí y está cobrando por esta renta. Yo a usted a lo mejor le estoy cobrando 30,000 pesos y usted está cobrando 45,000 pesos. Yo no celebré ese convenio con usted. Bueno, señor, lo que pasa es de que sí le pago más rápido su renta y usted no tiene problemas. No. Si no hay voluntad del arrendador, no hay manera. Por variar la forma de la cosa arrendada. Hablamos también del muro, que en un momento dado decimos, pues aquí nomás le tiramos un muro de 3x3 y ya, no hubo mayor problema, hice mi puerta, tampoco. En los demás casos, que señale la ley. ¿Y cuándo se va a dar por terminado el contrato? Por parte del arrendatario. Si yo estoy rentando y pagando mi renta, por defectos o vicios ocultos anteriores al arrendamiento y desconocidos por el arrendatario, es decir, si yo no sabía que esta pared nada más se encuentra así pintada y de repente ¡rum!, se cae, pues entonces hay un vicio oculto, aunque después es muy visible, ¿no? Pero de todas maneras hubo un vicio oculto y por eso puedo dar por rescindido el contrato. A entregar al arrendatario la finca arrendada con todas sus pertenencias y en el estado de servir para el uso convenido y que por su misma naturaleza estuviese destinada, así como en condiciones que ofrezcan al arrendatario la higiene y seguridad del inmueble. Nosotros quedamos que si en un momento dado la cosa que me van a rentar única y exclusivamente sirve como bodega y dice que es casa habitación y de lujo y además de la más alta calidad los acabados que tiene y entramos al baño y bueno, tiene una fosa séptica, pues entonces nos quedaremos sorprendidos y diremos, no es así. Simple y sencillamente, pues me engañaron. Óigame, no, señor, me engañaron, pues le engañaron, ni modo. También por caso fortuito o fuerza mayor que impide totalmente al arrendatario el uso de la cosa arrendada. Obviamente ya también nosotros vimos que tienen que pasar 2 meses y en esos 2 meses pues esperaremos. Si la privación del uso proviene de la evicción del predio, también nosotros vimos que en su momento si tiene otra persona mejor derecho y a lo mejor él en su momento hizo valer esta acción ante una autoridad judicial, bueno, adiós, simple y sencillamente, como diría un reportero, viene detrás, o sea, nos vamos y el que sigue es el que sería ocupando. El arrendatario que por causa de reparaciones pierde el uso total o parcial de la cosa. Sí, ¿se acuerdan, no? Que les comentábamos este ejemplo, de que existe una persona que quiere hacer unas modificaciones y me dice que me va a poner aquí una fuente y un estudio muy bonito y bueno, pues total de que me deja ahí una fuga de agua y no estudio ni nada, ya no tenía 5 recámaras y ahora nomás me quedan 3. Otros casos, sin motivo alguno el arrendador se opone al subarriendo, puede rescindirse el contrato. Si en un momento dado tenemos un bien inmueble y nosotros podemos subarrendarlo y existe las condiciones para ello, tanto del lugar como de la voluntad de esta persona que me quiere subarrendar y no quiere darme su voluntad el arrendador, podemos dar por terminado ese contrato. El usufructuario, que ya explicamos quién es, no se presenta como tal ante el arrendatario y cuando el primero obtiene la propiedad, saca al arrendatario de la finca rústica, este puede exigir daños y perjuicios. Voy a poner un ejemplo que tal vez pueda suceder. Vamos de nueva cuenta con las adoradas suegras.
Resulta que la suegra que estaba viviendo en mi casa era, pues, obviamente una suegra como la mayoría de las suegras. Entonces, disfrutaba de las cosas, iba, pero yo estaba pagando mi renta. O sea, yo le pagaba a mi casero la renta correspondiente. Entonces, mi suegra, por ahí truculentamente, que no creo, ¿verdad? No creo que exista ese tipo de suegras, pero truculentamente va y se pone de acuerdo con mi casero y le dice, oiga, ¿sabe qué? Pues a mí me interesa que pues usted me venda a mí este departamento y yo le voy a pagar de contado. Y mi casero dice, bueno, pues no hay ningún problema. Entonces hacen ese contrato, van ante notario, lo celebran, terminan y todo feliz de la vida. Pero ¿qué pasa? Un buen día llego y le digo, óigame suegra, no tiene usted que hacer los chilaquiles así, ¿no ve que estoy a dieta? ¿Sabes qué? Si te parece, y si no, te vas de mi casa. ¿Su casa? ¿Qué le pasa si yo pago la renta? No, aquí están mis escrituras y la que está fuera eres tú. ¡Ay! ¿Cómo? Pues sí, si se hace pasar ese usufructuario como tal, pero ya adquirió el bien y ahora es propietario, entonces le demando a mi suegra con el dolor del corazón de mi amado, pues le demando los daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque me hizo creer que ella seguía disfrutando, pero ya adquirió la propiedad. De todas maneras, sería muy mala onda. Podría acabar esto hasta en divorcio, pero pues no tiene la culpa el amado de lo que esté haciendo su mamacita. Otra cosa es, si el inmueble dado en arrendamiento fuere enajenado, entregado judicialmente, el contrato de arrendamiento subsistirá a menos que aparezca que se celebró dentro de los 70 días anteriores al secuestro del inmueble, o sea, a la obtención del inmueble, en cuyo caso el arrendamiento podrá darse por concluido. El secuestro también es un contrato y vamos a ver sus modalidades de manera general en su momento. O por expropiación o disposición judicial. Pues sí, se la lleva el Estado, pues ni modo que se la quite, ¿verdad? No decirle, no, devuélvamela, si me van a mandar un poco más lejos para buscar otro bien que arrendar. El arrendamiento financiero, quiero que quedar muy claro sobre esta figura jurídica. Esta figura jurídica nosotros la hemos visto sobre todo cuando queremos comprar un vehículo. Entonces, es una mezcla de un arrendamiento con un contrato de compraventa a plazos. Se le llama arrendamiento financiero y bueno, a mi gusto es un arrendamiento, es un contrato leonino, es decir, única y exclusivamente una de las dos partes, pues tiene el beneficio desde mi perspectiva. Claro, habrá quienes puedan funcionar perfectamente bien en el arrendamiento financiero, pero jurídicamente esta combinación de estos dos contratos para el beneficio de un grupo determinado y su naturaleza fue bien específica. Es decir, si yo voy a sacar a la automotriz un vehículo y me dicen, muy bien, usted va a celebrar conmigo un contrato de arrendamiento. Este pago de rentas, después si usted quiere comprarla, no hay mayor problema. Usted lo puede comprar y se lo vamos a dejar un precio especial. Oye, entonces todas las rentas que le di, claro, por haber contraído con nosotros este contrato de arrendamiento, le vamos a dar un precio especial y le podemos tomar en cuenta las rentas. Entonces, ¿es compraventa o es arrendamiento? Pues sí existe esta combinación. Si en un momento dado, jurídicamente, vamos a ver, si se roban el vehículo, pues no somos el dueño, porque nada más lo estamos rentando. Si lo estamos rentando el bien, quien tendría que hacer la denuncia sería la automotriz, que es propietaria. Pero para esos efectos que se haya cometido un ilícito, entonces ella se acredita como vendedora del inmueble, o sea, del mueble. Es decir, única y exclusivamente se lo vendí y le otorgo carta factura. Sí, porque si se roban el vehículo y yo quiero acreditar que efectivamente celebré este vehículo ahora, a la automotriz se lo estoy pagando, pues la factura la tiene en su resguardo. Y como no me puede dar la factura, me da una carta factura. Pero la carta factura no tendría que ser una carta factura si fuera un arrendamiento. Se daría en la compraventa. Entonces,
al darme la carta factura dice, bueno, es una compraventa a plazos y a lo mejor puede poner por la compraventa del vehículo. Por eso es esta mezcla. Hay una serie de dudas que vamos a leer y que todas la respuesta es sí. ¿El derecho de propiedad se transmite al término del plazo del arrendamiento? Sí. ¿El plazo por el arrendamiento mayormente es para el activo? Sí. ¿Es de naturaleza especializada? Sumamente especializada, porque es una combinación desde mi perspectiva. Sí. ¿La sustancia de la transacción o de un arrendamiento es la de arrendamiento financiero? Sí. ¿El arrendamiento tiene la opción de comprar el bien? En el arrendamiento sí se puede comprar el bien, por eso hay esa mezcla. ¿El valor de los pagos mínimos del arrendamiento asciende al valor del activo? También. ¿No es fácilmente reemplazable? Pues no, porque es como que te ahorca, ¿no? Existía una compañía en México en la cual decía, usted no tiene por qué el siguiente año no estrenar un vehículo del año. Lo único que tiene que hacer es venir con nosotros y nosotros cada año le otorgaremos un vehículo nuevo. ¿Cómo tiene que hacer? Fácilmente pagará las mensualidades del año que va en curso, si usted quiere el vehículo de ese año, y esas mensualidades se las tomaremos en cuenta, reestructuraremos para el siguiente año su deuda y usted ahora pagará las mensualidades que le corresponda a ese nuevo vehículo. Pues no lo estaban rentando, nunca iba a ser, siempre se reestructuraba, pero eso sí, traía un carrazo del año, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte del arrendamiento financiero. Otra de las preguntas que surge, y sí, ¿el arrendatario asume por el arrendador las pérdidas de la rescisión? Sí. ¿Asume el arrendatario la ganancia o pérdida proveniente de los cambios en el valor razonable del residual? Sí. ¿Tiene el arrendatario la opción de extender la renta de arrendamiento a un monto más bajo que el precio de mercado? Sí, pues claro que le conviene, si nunca lo va a obtener, y si lo va a obtener en su momento, pues será después. Creo que aquí, pues sí existe una gran ventaja por parte de este tipo de instituciones, sobre todo bancarias o automotrices o algunas de bienes raíces que pudiesen en su momento pues celebrar este contrato. Es una mezcla de conceptos jurídicos junto con conceptos de economía, saber cuáles son las tasas de interés que se tienen que pagar y sobre todo cómo se obtiene este crédito. Pareciera que las últimas preguntas que vimos de la diapositiva anterior, hablaríamos de un arrendamiento a plazo o crediticio, etcétera, pero más que nada es esta mezcla. ¿Por qué es importante tratarlo? Bueno, sencillamente porque para nosotros tenemos que tomar en cuenta que no solamente el arrendamiento es el que yo voy, pago mi renta de mi casa y se acabó. Vimos a lo largo de esta exposición, pues que también existe sobre los bienes muebles, inmuebles, animales, qué pasa si existe algún incidente, accidente. Otra de las figuras que también vamos a ver es el subarriendo. Es que el arrendatario, a su vez, arriende el bien, es decir, celebre otro contrato al cual se le llamará subarriendo, sub por abajo. Entonces, yo estoy rentando quizás una bodega, es demasiado grande, la voy a dividir y la voy a subarrendar, de tal manera que al dueño de la bodega pues le pago la parte que le corresponda. Hay dos puntos importantes a checar en este otro contrato. El arrendatario subarrendar el bien solo con el consentimiento podrá únicamente con el consentimiento del dueño o del arrendador. Esto es, si el dueño del bien no me da su consentimiento, ya lo vimos, simplemente no lo puedo subarrendar. Otro, el arrendatario o subarrendatario serán responsables solidarios, por eso se encuentra esta imagen ahí, todos agarraditos, del contrato de arrendamiento celebrado y del pago de daños y perjuicios. Esto es un punto muy importante. En la cláusula en la que nosotros señalemos que tenemos el carácter de subarrendatario, sí tenemos que precisar muy bien que sabemos que se nos ha entregado copia del contrato de arrendamiento.
o en su caso, que no se ha entregado copia porque es su voluntad y manifestando que las cláusulas en las que se sometió el arrendatario original con el dueño, propietario, poseedor o el que le haya arrendado el bien son de manera general tales cuales. O sea, sí tenemos que precisar muy bien cuáles son. ¿Por qué? Porque nosotros respondemos solidariamente. Es decir, si llegamos a ocupar un bien del cual sabemos que lo estaban rentando y pagamos a su vez un subarriendo y no sabemos bajo qué condiciones, recordemos, tenemos una responsabilidad solidaria. Es muy importante tomarlo en cuenta. Bueno, pues hemos visto, hasta ahora hemos terminado el tema número 9, que hablaba sobre el contrato de arrendamiento, subarrendamiento, y en esta última sesión espero en verdad que haya sido de gran utilidad y provecho, sobre todo saber ahora las modalidades que existe también el arrendamiento financiero, pero sobre todo que lo podamos utilizar prácticamente en nuestra profesión. A nombre del Colegio de Empresarios, les doy las gracias por su atención a esta sesión y los espero en la siguiente. Hasta luego.